Imagina por un momento que todo lo que dices, todo lo que escribes y todo lo que compartes en Internet pasa por un filtro invisible. No importa si es una opinión política, una broma, un video, una canción o incluso un comentario en redes sociales. Ese filtro decide qué puede ver el mundo y qué debe desaparecer en silencio. Así viven más de 1.000 millones de personas en China, bajo un sistema de censura digital que no solo bloquea palabras prohibidas, sino que también moldea la realidad en la que esas personas existen. Ahora piensa en algo más inquietante. Esa misma maquinaria de control no se queda dentro de sus fronteras, sino que poco a poco comienza a extenderse a otros países, a través de acuerdos comerciales, tecnología, presión política e incluso narrativas culturales. Y aquí es donde entra el primer punto crucial. Lo que está en juego no es algo lejano, no es solo un tema de otro continente, es algo que nos concierne directamente a nosotros. Por eso quiero invitarte desde ya a reflexionar, a informarte y a ser parte activa de quienes defienden la libertad de expresión en tu entorno, porque el silencio y la indiferencia son los mejores aliados de quienes buscan imponer la censura. Si no hablamos ahora, quizá mañana descubramos que algunas de nuestras propias palabras han dejado de existir. La historia de la censura en China no empezó con Internet. Durante décadas, el Partido Comunista Chino ha controlado los medios de comunicación tradicionales, prensa, televisión, radio. Pero con la llegada de la red, se enfrentaron a un dilema. La globalización digital traía consigo un torrente de información imposible de controlar por medios convencionales. La respuesta fue el llamado Gran Cortafuegos de China. Una combinación de tecnologías, regulaciones y ejércitos de sensores humanos que trabajan día y noche para vigilar qué entra y qué sale de la red dentro del país. Millones de sitios web están bloqueados. Google, Facebook, Twitter, YouTube, Wikipedia en ciertas secciones y cualquier espacio donde se discutan temas como la masacre de Tiananmen, los derechos de los uigures, la independencia de Hong Kong o la crítica directa al partido. Incluso las palabras que puedan parecer inocentes pueden estar restringidas y los algoritmos y sensores humanos las interpretan como sensibles. Lo impresionante no solo es la magnitud del control, sino la naturalización de ese control. Para la mayoría de los ciudadanos chinos, es normal crecer sin acceso a información global sin filtros. Es normal vivir en un ecosistema digital diseñado para mantenerlos en una burbuja informativa. Hasta aquí podríamos pensar que es un asunto interno de China, que cada país maneja sus reglas y que lo que pase allí queda allí. Pero la realidad es distinta. China ha comprendido que su modelo de control digital no solo es útil para ellos, sino que puede convertirse en un producto de exportación. Países con tendencias autoritarias, que quieren controlar a su población o que temen la disidencia interna, ven en el Gran Cortafuegos una herramienta lista para ser adoptada. Y es ahí donde China se convierte en un proveedor global de censura. Empresas chinas venden equipos, software y conocimientos técnicos para replicar este sistema en otras regiones del mundo. Según filtraciones recientes, compañías como Hedge Networks han estado ofreciendo sistemas de monitoreo masivo a países como Pakistán, Myanmar o Kazajistán. Estos sistemas permiten vigilar en tiempo real el tráfico de Internet, bloquear palabras clave, desactivar VPNs y establecer filtros centralizados muy similares a los que opera el Partido Comunista dentro de sus fronteras. La exportación de censura no se limita a la tecnología. También hay una dimensión diplomática y cultural. El gobierno chino presiona a gobiernos extranjeros, universidades, editoriales y empresas internacionales para que no publiquen, no investiguen o no difundan temas que incomoden a Beijing. Un ejemplo claro se ha visto con artistas y académicos que han sido censurados en países europeos o americanos por mencionar la represión en Xinjiang o por hablar de los derechos humanos en Hong Kong. Incluso en plataformas de entretenimiento y cultura popular, como Hollywood, hemos visto cómo se suavizan guiones, se eliminan escenas o se cambian tramas enteras para no incomodar al mercado chino, que representa una enorme tajada de la taquilla global. La censura china, en este caso, no es impuesta con leyes extranjeras, sino con el poder del dinero y el acceso al mercado. Ahora bien, lo que realmente preocupa es cómo este modelo puede empezar a moldear la forma en que nosotros mismos nos relacionamos con Internet. Pensemos en las aplicaciones chinas que usamos fuera de China. Un caso muy comentado es WeChat, una super app que combina mensajería, pagos, redes sociales y mucho más. Aunque diseñada principalmente para el mercado chino, millones de personas en la diáspora la usan.
Investigaciones independientes han mostrado que incluso usuarios fuera de China pueden ver restringido o monitoreado su contenido si toca temas sensibles. Esto crea un fenómeno extraño: la censura china traspasando fronteras y actuando sobre ciudadanos que no viven bajo sus leyes, pero que terminan atrapados en su red de control. Algo similar se ha discutido en torno a TikTok. Aunque los matices son distintos y la compañía lo niega, las sospechas de manipulación de algoritmos para favorecer ciertas narrativas o invisibilizar otras han generado desconfianza en muchos gobiernos occidentales. La pregunta de fondo es: ¿qué pasaría si más países empiezan a adoptar el modelo chino? El concepto de soberanía digital que China impulsa en foros internacionales suena atractivo en la superficie, porque plantea que cada país puede proteger su Internet, establecer sus propias reglas y garantizar su seguridad. Pero detrás de ese concepto se esconde una visión donde el Internet deja de ser un espacio abierto y global para convertirse en un mosaico de redes nacionales controladas, donde los gobiernos deciden qué información circula y cuál no. Ese camino conduce a la fragmentación de la red, a lo que algunos llaman la Splinternet. Y si algo define la esencia de Internet, es precisamente la interconexión, el acceso libre y transversal a la información. Si eso se pierde, perdemos también la posibilidad de contrastar versiones, de acceder a voces diversas, de escapar del relato único que quiere imponer un poder central. Volvamos a la vida cotidiana para entender mejor las implicaciones. Imagina que un día compartes un artículo crítico sobre la política ambiental de tu país en redes sociales, y esa publicación desaparece sin explicación. Imagina que intentas buscar información sobre corrupción en altos niveles de gobierno y lo único que encuentras son páginas oficiales con versiones maquilladas. Imagina que una película que habla de temas incómodos nunca se estrena en cines, no porque no exista libertad de producción, sino porque nunca pasa el filtro internacional que cada vez se somete más a la mirada de Beijing. Poco a poco, el acceso libre a la información se convierte en un privilegio restringido, y la censura ya no se percibe como algo ajeno, sino como parte de la normalidad de nuestra vida digital. Lo más peligroso es que puede llegar de forma gradual, disfrazada de modernización tecnológica, acuerdos de infraestructura o simples ajustes comerciales, sin que la mayoría lo note hasta que es demasiado tarde. El caso de Pakistán es ilustrativo. Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado cómo la infraestructura digital en ese país, construida con el apoyo de empresas chinas, permite la vigilancia masiva de comunicaciones y el bloqueo de contenidos. Oficialmente se habla de combatir el terrorismo y las noticias falsas, pero en la práctica estas herramientas también sirven para monitorear disidencia política y acallar voces críticas. Algo similar ocurre en varios países africanos donde empresas como Huawei han instalado sistemas de reconocimiento facial y control de telecomunicaciones. Lo que empieza como un proyecto tecnológico se convierte en una red de vigilancia política. Y aunque no todos los gobiernos hacen uso represivo inmediato, la capacidad queda instalada, lista para activarse en momentos de crisis o cuando un régimen siente que su poder está en riesgo. Frente a este panorama, muchos podrían pensar que la respuesta está en rechazar todo lo que venga de China. Pero el asunto es más complejo. La influencia china se sostiene no solo en la exportación de tecnología, sino en la falta de alternativas competitivas de otros países. Cuando gobiernos de ingresos medios buscan infraestructura digital, encuentran en las empresas chinas precios más bajos, financiamiento accesible y una promesa de modernización rápida. Frente a eso, las opciones occidentales suelen ser más costosas o menos dispuestas a financiar a largo plazo. Entonces no se trata solo de un problema de censura, sino también de un problema económico y geopolítico. Mientras China ofrece un paquete completo, muchos otros países no ofrecen nada equivalente, dejando el terreno libre para que el modelo chino se expanda. Y aquí es donde entra el primer punto crucial. Lo que está en juego no es algo lejano, no es solo un tema de otro continente, es algo que nos concierne directamente a nosotros. Por eso quiero invitarte desde ya a reflexionar, a informarte y a ser parte activa de quienes defienden la libertad de expresión en tu entorno, porque el silencio y la indiferencia son los mejores aliados de quienes buscan imponer la censura. Si no hablamos ahora, quizá mañana descubramos que algunas de nuestras propias palabras han dejado de existir. Si miramos hacia adelante, la exportación de la censura china plantea un desafío que va más allá de lo político y lo tecnológico. Es también un reto cultural. Si normalizamos que una potencia pueda moldear lo que vemos, lo que consumimos,